Yo le puse por título al estudio de hoy día, porque son 3, como mencionó Heriberto, le puse simplemente Jesús. ¿Ya? Bueno, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo, o pueden llegar a la conclusión que yo llegué. ¿Ya? Usted sabe lo que es un árbol genealógico, ¿cierto? ¿Sí? Árbol genealógico, pronuncia. Saben que representa en forma gráfica o ilustra a la familia, ¿cierto? Y lo podemos hacer como arbolito, lo podemos hacer como gráfico. Y yo pensaba dentro de mí, ¿hasta dónde conozco de mi familia? Hasta mi bisabuela por la parte materna y hasta mi abuelo por la parte paterna. Y a ver, le voy a dar 30 segundos, a ver cuánto logran conseguir ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Abuelo? ¿Bisabuelo? ¿Alguien conoció al tatarabuelo o sabe quién fue? ¿No? No, yo tampoco. Yo sé que tengo un apellido compuesto, parece. Dicen que puede ser extranjero, pero yo no lo represento. Sí, no, bueno, mi segundo apellido es Mayorinca. Mayorinca. Algunos dicen que es compuesto entre mapuche y español, pero no. Otros dicen que puede ser europeo, autóctono chileno. Pero cierto, conocemos parte de la familia. Ahora, cuando queremos hablar del Señor, de la descendencia del Señor, nos vamos a encontrar que la Biblia nos da mucha información, ¿ya? Para conocer de dónde viene, cómo comenzó su vida. Y quiero que me acompañen. Entonces, si queremos conocer la genealogía del Señor, podemos verlo en Mateo o lo podemos ver en Lucas. Y yo voy a partir con el libro de Mateo. Vamos a partir en el capítulo 1 y dice así. Primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo. Primer tips, márquelo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. Un comentario. Yo soy medio disléxico, entonces de repente cambio algunas letras por si me equivoco para que me entiendan. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Acá, por favor, destaquen. 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Marquen eso. 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jarón, Jorón a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Jeremías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Josías, Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Solataliel y Solataliel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Elequium, Elequium a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Natán y Matán, Matán a Jacob. Destaquen este, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David fueron 14, de David hasta la deportación de Babilonia fueron 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, 14. En total nos dieron 42. ¿Logramos visualizar la cantidad de información que tenemos en la Biblia? La Biblia, lo que está escrito, algunos piensan que se la saltan, las genealogías se las saltan. Ven la primera, ven la última, porque es muy larga, ¿qué tanta información?
Pero lo que está escrito siempre, lo que está en la Biblia, siempre es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si está, es para nuestra edificación, para saberla. ¿De dónde viene? Imagínense, darse el trabajo de 42 genealogías para llegar a Jesucristo. ¿Ya? Ahora, versículo 1 les dije que tomaran en cuenta. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todos sabemos de dónde viene Abraham, ¿cierto? Que Dios lo tomó de un pueblo pagano, le dijo que se fuera y que de él tenía una promesa que iba a ser grande, ¿verdad? Y él fue obediente. Después tenemos a David. Conocemos la tremenda hazaña de David, ¿cierto? Mató a Goliat. Yo no alcanzo a eso, ¿ya? Pero lo maravilloso es que, a diferencia de Abraham, que sí le hizo caso a Dios, es que él amaba a Dios, ¿cierto? Dice que tenía un corazón conforme a él. ¿Se fijan? Y es por eso que lo puso en primer lugar. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se fijan? Aun cuando el linaje viene de Abraham, el primero es porque amaba a Dios. ¿Se fijan? Sin duda, ninguno de los dos fue perfecto. Tenemos claridad de eso. Abraham mintió 2 veces, ¿cierto? Y qué decir de David, cometió el medio condoro, ¿sí? Y no hay cómo taparlo. De verdad que fue grave, grave. Pero vamos al versículo 5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Recuerdan quién fue Rahab? Era una ramera de Jericó. ¿Y cómo estamos hablando del pueblo de Dios y utilizó una ramera? Porque Dios usa las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con ella? Ayudó a los espías que mandó Josué a la ciudad de Jericó y se convirtió en la antecesora de Jesucristo. Es reconocida en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe y de buenas obras. Después tenemos a Boz, ¿cierto? Su hijo, que de Ruth engendró a Obed. Ruth era una mujer moabita. Nuevamente vemos la gracia de Dios para ocupar una mujer que era pagana, ¿cierto? Los moabitas eran muy paganos, y convertirse en un símbolo de lealtad, de fe y de rendición. Ella se fue con su suegra, no tenía ninguna responsabilidad. Su hijo ya sabía, o sea, su esposo se había muerto, pero ella siguió a Noemí y le dijo, ¿cierto? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella absorbió, ¿cierto? Confió en el Señor, ¿cierto? Y se convirtió en la bisabuela de Jesús. Denominador común de ambas eran paganas, ¿cierto? Ahora vámonos al 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se fijaron qué dice el versículo? No dice José engendró a Jesús, como los demás. Dice que era María, de la cual nació Jesús. En la genealogía de Jesús, que está mencionada en Lucas, dice que Jesús era como se menciona hijo de José, porque obviamente era su padrastro, ¿ya? No era su padre, era su padrastro, porque su padre terrenal era Jesucristo, era su padre terrenal, pero él era engendrado Jesucristo. Ahora vamos a Lucas 23, 23, me equivoqué. No, 3:23. Lucas 3:23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. En su genealogía, Mateos evita decir que José era el padre. Veamos lo que dice Mateos 1:16. Jacob engendró a José, marido de María, de cual nació Jesucristo. Y lo que nos lleva al primer tema, toda esta vuelta que me di, era para llegar al nacimiento virginal. Entonces,
Jesús viene del linaje de David, que era su padrastro. José, quien recibió a María, aun cuando estaba embarazada. Ahora esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Veamos Isaías 7:14. Ojo, esto fue profetizado entre el 700 y 740 años antes de que naciera Jesucristo. Y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Guarden ese nombre. Era Isaías 7:14. Sigamos en Isaías, vámonos al 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres que recibe Jesucristo, ¿ya? Y eso, si se han fijado, las tarjetas navideñas siempre sale ese mensaje, porque ha nacido un niño, ¿cierto? Y esos son sus nombres. Pero interesante, anótenlo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ustedes cuando tengan necesidad, aquí dice cómo Jesús, Él lo podemos ver a Él, admirable, todopoderoso, consejero. Cuando necesitamos algo de Él, podemos ir a los pies porque Él nos puede aconsejar. Es un Dios fuerte, un Padre eterno, y es un príncipe de paz. Vamos a Mateos, del capítulo 1, del 22 al 23. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se fijan que la Biblia se va interpretando a sí misma? Ella nos va recordando lo que pasó. Vamos a Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿De quién era el trono? De David. ¿De dónde viene la genealogía? De David. Y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora recordemos el nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo, del capítulo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, por favor subrayen esa parte. María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dijo: aquí me pongo zapatillas, corre que te pillo, y no me meten ningún cacho. 20, por favor, destaquen esto. Y pensaba él en esto. Él estaba pendiente de esta situación. Dijo: ¿cómo lo hago? María es una buena mujer, ¿cierto? Me la ofrecieron cuando tenía como 5 años. Mis papás arreglaron el matrimonio. ¿Y cómo yo la voy a dejar? Y continúa el versículo, dice: he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por favor, destaquen eso. 21 dice: y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Por favor, destaquen. Dice: el padre, en este caso José, y siempre los hombres eran quienes le ponían el nombre a los hijos, ¿ya? Entonces, por eso que se le encarga a él esta misión, de ponerle el nombre al hijo, y que iba a ser Jesús. Y ahora aparece además un propósito de este Jesús. Dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, tenemos el nombre y tenemos la misión que tiene Jesús, ¿cierto?
Ahora el 22 dice, todo lo que aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, 23, ya lo habíamos leído antes, ¿cierto? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí está la traducción. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea, nos mandó a alguien que iba a estar siempre con nosotros. Jesús. 24. Y despertando José dijo, oh, era un sueño. No. José despertó del sueño y hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, no se quedó pensando, oh, menos mal que era un sueño. No. Cumplió el propósito. Se hizo cargo. Dios le dio una misión y él la llevó a cabo. 25, también destáquelo. Pero no la conoció, ¿cierto? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 25? Que nos aclara gráficamente y literalmente que no tuvo ninguna intimidad con María antes de que Jesús fuera concebido. Entonces, la virginidad perpetua de María, que promueven ciertas religiones que todos conocemos, esas de grandes, y la teoría de la Inmaculada Concepción es completamente, como dice un humorista, farsa. ¿Ya? Muy farsa. Por lo tanto, estas doctrinas no están en la Escritura. Las vemos claramente que la Biblia nos dice que María fue santa, virgen, hasta quedar después de haber recibido a Jesucristo. De ahí en adelante, ella cumplió su rol como esposa de José y tuvo más hijos. Entonces, la Biblia nos enseña la preexistencia del Hijo Eterno de Dios. Vamos a Isaías 9:6, y ya lo habíamos leído. Porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Solamente vamos a leer ese versículo. Si me acompañan a Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se fijan? Pablo les enseña a los Gálatas que cuando el tiempo se cumplió, la profecía se cumplió, nació el Salvador, ¿cierto?, a través de una mujer. Confirma todo lo que hemos visto antes. Entonces también enseña de la preexistencia y el nacimiento virginal de Cristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El nacimiento virginal es importante porque Él fue el medio por el cual el Verbo se hizo carne. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Cuando habla del Verbo, habla de Jesús. Recuerden lo que dice el Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los testigos de Jehová dice un Dios. Ojo, si se juntan con un testigo de Jehová les va a decir que es un Dios. No, la Biblia dice que es Dios. ¿Ya? Entonces dice el 14, y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este evento milagroso que cambió la historia tuvo lugar en el vientre de María. El nacimiento virginal tiene dos partes. Una parte espiritual, ¿cierto?, que no era material, y el vientre de la mujer, que era algo material. Fíjense que solo Dios puede transformar algo que no existe en algo material. Recordemos que en el principio estaba el caos, no había nada, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios de eso, que no existía nada, hizo la tierra, los animales, la naturaleza y a nosotros.
No soy perfecto, pero es lo que hay, ¿cierto? Veamos lo que dice Lucas 1:35. María tenía sus dudas también, así como las tuvo José. Y dice en el 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? Una vez que Jesús comenzó su ministerio, estuvo conversando con sus discípulos y vean lo que hizo Juan 6:69. Y él les dice, ¿y usted, quién quiere que soy yo? Y Pedro sacó pecho y dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Por lo tanto, Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Vamos a Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús. Recordemos lo que pasó en el Edén. Estaban en el lugar perfecto, estos dos personajes, ¿cierto? Adán y Eva. Vivían en el mundo de Bilzipap. Tenían todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en el versículo 6 del capítulo 3? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? El pecado. No, él no cumplió. ¿Cierto? Con el hecho de haber comido la fruta, entró el pecado. ¿Por qué? Veamos lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Fue una ordenanza que estaba advertida por Dios. Dios les dijo, tienen todo este huerto maravilloso para ustedes, excepto ese arbolito que está ahí en medio. Y decía, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Porque el día que comiereis, ciertamente moriréis. No morirían físicamente, pero sí espiritualmente. Serían apartados de la gloria de Dios. Y fueron sacados de ese huerto maravilloso y fueron a cosechar a un lugar que era pura tierra seca. No había nada, no había arbolito, no había nada. Como resultado, los seres humanos ahora nacen con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es Adán, no la Eva. ¿Ya? Dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de Cristo, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Ya? Y la culpa no la tuvo la Eva, la tuvo Adán. Ahora, todo esto que vimos recién nos lleva al segundo paso. La vida sin pecado. La Biblia declara que Jesucristo fue tentado en todo y por todo, pero no cometió ningún pecado. No se le encontró ni uno. Vamos a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue fuerte, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesucristo fue tentado en todo, nos dice,
pero nunca jamás cometió algún pecado. ¿Por qué? Primero, porque no era hijo de José, era solamente hijo de María y del Espíritu Santo. ¿Ya? No tenía descendencia humana, por lo tanto no era pecador. ¿Ya? Lo primero es eso. Vamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justificados de Dios en él. Hablábamos del propósito, ¿verdad? Entonces, Él vino a la tierra, aún naciendo del Espíritu Santo, tomó nuestros pecados para llevarnos a la cruz, ¿cierto? Y justificarnos ante Dios. Primera de Juan 3:5. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Ya? ¿Se fijan cómo la Biblia nos va diciendo acerca de Jesucristo para que le vayamos conociendo? Así como conocimos su genealogía, ahora nos está diciendo cómo es Él. Si bien era hombre, no era pecador. El apóstol Pablo nos aclara esto Pedro, en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos cómo Jesucristo no tiene ninguna forma de pecar. No, era imposible. Vamos a ver lo que pasó con Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Todos vamos a recordar este episodio. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? Dice el Espíritu Santo. Lo puso a prueba. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días, anoten eso, y 40 noches, tuvo hambre. 3, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles a servirle. Este episodio ocurrió posterior al ser bautizado en el río Jordán. El ministerio de Jesús comenzó justo ahí, cuando se hace el bautismo en el río de Jordán, ¿cierto? Ahí comenzó el ministerio de Jesús. Y lo primero que se encuentra fueron pruebas. ¿Se fijan? Primer tropiezo. Veamos lo que nos dice el Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia es confianza. Confianza en que Jesús cumpliría el plan al que venía, a redimir al mundo,
al hombre. Recordemos que por la muerte de un hombre, o sea, por un hombre entró el pecado al mundo, y por un pecado la muerte. Ahora Jesús viene a redimir a ese hombre. El ejemplo anterior nos muestra cómo Jesús pudo vencer las tentaciones. Pero pongámonos un minuto en su posición. ¿Cuántos han ayunado un día, una semana, 2 semanas? Yo creo que nadie, ¿verdad? Con suerte mediodía. ¿Cierto? Y si no, me preguntan a mí. Jesús superó las 3 tentaciones escritas: convertir la piedra en pan, hambre; saltar del templo, probar a Dios; adorar a Satanás, ¿ya?, por lo terrenal. Pero demostró la obediencia divina y siempre lo rebatió con la palabra, porque había comunión con el Padre. Él, esos días que estuvo, los 40 días ahí ayunando, no estaba debajo de un árbol pensando y sin comer. No, él estaba orando, él estaba en comunión con el Padre, se estaba preparando para enfrentar todo lo que venía durante esos 3 años. ¿Y cómo lo aprobó? Bien. Cuando vino el tentador, no le pasó nada. ¿Se fijan? Porque estaba en la presencia de Dios. Todos tenemos y todos vamos a ser tentados. Quizás todos los días somos tentados. A veces, una vez a la semana. Pero Dios está ahí para guiarnos. ¿Y cómo lo vencemos? Con la palabra del Señor podemos vencer las tentaciones. Solo con la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Hebreos 4:15. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a mencionar de nuevo. Porque tenemos un sumo sacerdote que no tenemos, muy bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se fijan? Se cumple el objetivo. Vamos a 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vamos a Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. ¿Cierto? Dijimos antes, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna si nos mantenemos en él. Entonces, esto nos lleva a la tercera parte del estudio, que es la muerte expiatoria. La definición de expiar sería acción o efecto de expiar. No nos dice mucho. El sinónimo sería reparación, pagar, penitencia, purgación, purificación, sacrificio y castigo. La Biblia nos enseña que la expiación es el proceso de cubrir, de limpiar o reparar el pecado del hombre para restaurar la relación del hombre con Dios. Eso es expiar. De esta forma en Jesús se va a cumplir, porque Él va a cubrir nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad con su sangre. ¿Cuál era el propósito que vimos antes? ¿Cierto? Cubrir multitud de pecados. ¿Cierto? En la cruz lo hace. Y podemos reconciliarnos con Dios. Originalmente, en hebreo, expiación es cubrir. En griego es propiciar. Entonces, Jesucristo va a cumplir este objetivo. Recordemos lo que dijo Juan en el libro de Juan, capítulo 1, 29. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Juan 3, 16, 17. Yo creo que todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y qué dijo Juan antes? Que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando estaba la expiación se hacía con animalitos. Yo cometía un pecado y a un animalito, depende del pecado, era más grande el animalito, ¿cierto? Podían llevar un pollito, una gallinita, podían llevar una palomita, hasta un toro. Depende del pecado. El que más pecaba, más grande el animalito, ¿cierto? Y se hacía la expiación cuando se le pasaba al sacerdote el animalito, decía, yo miré a la señora de al lado, ya, un pollito, le cortaba yo maté a alguien, ya un toro, algo así. Pero eso era pasarle el pecado al animalito para expiar el pecado que yo tenía. Veamos lo que pasó en Éxodo. ¿Se recuerdan? En Éxodo nos relata la última y 10ª plaga que hubo en Egipto. Cómo el ángel de Dios pasó y dio muerte a todos los primogénitos, hombres y animales, que no tenían la señal de la sangre expiatoria, ¿cierto? Y pasaba de largo. Este animalito, ese cordero, los últimos 14 días antes de morir, tenía que ser el más perfecto, el cordero más bueno, gordito, bonito, hasta lo adornaban, ¿cierto? Lo tenían filete y lo cuidaban 14 días. Los últimos 14 días lo protegían que no le pasara, no se iba a caer, pero a ese nivel. ¿Para qué? Para que fuera un animal perfecto, para que Dios recibiera lo mejor que había. Y ese animalito le daba muerte para cubrir los pecados de los demás. Iba a proteger a su pueblo, ¿cierto? Y pintaron los dinteles, y de ahí nace la Pascua, ¿verdad? Pero ese animalito perfecto se cumplió en Cristo. Cristo, dijimos antes, que era un hombre nacido del Espíritu Santo sin pecado. ¿Cómo era? Perfecto. Vamos. Veamos, dijimos antes que por la paga del pecado es muerte, y eso está en Romanos 6:23. Pero ahora, para ser reconciliado con Dios y el perdón, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Eso está en Hebreos 9:22. ¿Se fijan cómo esto se va concadenando? Entonces, he aquí que debemos recordar las palabras de Juan. Otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús encarnó a ese corderito, sin pecado, y llevó los pecados nuestros a la cruz. Vamos a 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. Él entregó su vida para que yo sea justo y no tenga el castigo, ¿cierto? El Señor tomó nuestro lugar en el Calvario, se hizo pecado por nosotros y estuvo colgado 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿cierto? Colgado en un madero recibiendo todos los pecados de todos nosotros. Él estuvo ahí colgado por mí y por usted. Y recibió todo el pecado, toda la carga del pecado la recibió Él para llevarnos a la gloria. Él recibió todo. Y en el último minuto que dijo, la deuda ha sido pagada.
Fue lo último que dijo el Señor. Padre, la deuda ha sido pagada. Cumplí el propósito. Él llevó mis pecados para que yo siga viviendo y que tenga comunión con el Padre. Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 2, 14 y 15. Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Usted cuando es condenado se hace un acta, ¿verdad? Dicen, condenado. Se promulga y queda escrito. Cuando yo estaba condenado, Cristo, al morir en la cruz, tomó mi condena y la puso en la cruz. La suya. La suya. La suya. Todas. Y esta salvación es gratuita. Veamos lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Regalo. Mediante la redención en Cristo Jesús. Aquel Dios puso como propiciador por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y en Él justifica al que de la fe de Jesús. ¿Se fijan cómo Él nos regala la salvación? Él vino a morir por nosotros. Antes de terminar, le voy a pedir que pase los músicos. Me quedan 2 versículos. Para terminar, Jesús dejó su trono de gloria para tomar forma humana, vivir en medio de los hombres y dar testimonio del Padre a los hombres y por último, entregar su vida en la cruz. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve hacia mí porque yo te redimí. El mensaje de hoy día es ese. Solamente Jesús. ¿Alguien más podía hacerlo? Ningún hombre. Yo puedo amar mucho a mi esposa, a mis hijos, pero yo no puedo entregar mi vida por ellos. Jesús, el Hijo de Dios, el único, lo regaló por nosotros. Último versículo que tengo es Primera de Juan 4, del 9 al 12. En esto se mostró el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se demuestra el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios
nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si no nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así como Dios, en su infinita misericordia, dio a su Hijo por nosotros debemos amarnos nosotros mismos, amarnos, cuidarnos. Debemos preocuparnos por nosotros, buscar a Dios todo el tiempo. Vamos a orar.